Pero Pablo decía que como en el primer viaje el joven había desistido en medio del camino, ya no era confiable. Los eruditos dicen que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, otros afirman que era su primo. Para mí ese es un detalle sin mucha importancia. Lo cierto es que estos dos hombres de Dios, Pablo y Bernabé, no se pusieron de acuerdo y tuvieron que separarse. Ahora, esto muestra que los hombres de Dios no siempre piensan igual, y no es por eso que dejan de ser hombres de Dios. Ambos, Pablo y Bernabé, estarán en el cielo con toda seguridad, y sin embargo en esta tierra fue mejor que trabajasen separados para conservar la unidad de la iglesia. Sí, unidad, porque una cosa es unidad y otra uniformidad. Podemos mantener unidad dentro de la diversidad. Bueno, en este segundo viaje Pablo pasó por Derbe, después llegó a Listra, donde conoció a un joven llamado Timoteo, hijo de Eunice, una mujer judía y de padre griego. Entonces Pablo le pidió a Timoteo que lo acompañara, pero antes le pidió que fuera circuncidado. Ahora, ¿por qué? Si el concilio de Jerusalén había decidido que no se pidiera a los no judíos que se circuncidaran, ¿por qué Pablo le pidió a Timoteo? Por la simple razón de que en el viaje visitarían muchas sinagogas judías, y Pablo no quería que el hecho de que Timoteo no era circuncidado fuese un impedimento para la predicación del Evangelio. Todo era un asunto de criterio, de sentido común. Bueno, siguiendo con el viaje, Pablo pasó por algunas ciudades de lo que hoy es Turquía, confirmando las iglesias que había visitado en su primer viaje. Finalmente llegó a Troas y allí, en la ciudad de Troas, tuvo una visión, una noche, un hombre que le pedía paz a Macedonia y ayúdanos. Al día siguiente Pablo compartió esta visión con sus compañeros y todos ellos decidieron atender el llamado divino y cruzar el mar Egeo para llegar a Macedonia. Cuando digo sus compañeros, estoy hablando de Timoteo, estoy hablando de Silas y evidentemente Lucas también andaba con ellos. Aquí empieza realmente el segundo viaje misionero de Pablo, porque hasta este punto él había pasado casi por los mismos lugares de su primer viaje. El primer punto de su llegada a Macedonia fue Neápolis. Macedonia ya es territorio europeo. Neápolis es hoy la ciudad de Kavala, a la orilla del mar. En los días de Pablo era el puerto a donde se llegaba. A unos 20 kilómetros de Neápolis se encuentra la ciudad de Filipos. En realidad, Filipos era en aquellos tiempos la ciudad donde la gente vivía. En Neápolis, en el puerto, no vivía mucha gente. Por eso Pablo se dirigió a Filipos. Aquí en Filipos había un grupo de judíos, pero no había sinagoga. Por eso cuando llegó el sábado, Pablo y sus compañeros se dirigieron al río Crenedis, donde entre los árboles de la orilla del río se reunían los pocos judíos de la ciudad para guardar el sábado. Ese pequeño grupo era dirigido por una mujer llamada Lidia, que fue la primera judía de Filipos que aceptó a Jesús. Lucas relata la historia de este modo en Hechos capítulo 16, versículos 14-15. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Fue así que comenzó la obra cristiana en Filipo. Infelizmente, la estada de Pablo y sus compañeros en esta ciudad no fue muy grata, porque había una joven adivina que en realidad era endemoniada, que perturbaba a Pablo y sus compañeros. Esta joven adivina le daba mucho dinero, les hacía ganar mucho dinero a sus patrones. Entonces, cuando Pablo expulsó el demonio de esta joven, ella ya no tuvo el don de la adivinación, y los patrones, los dueños, se sintieron atacados y acusaron a Pablo delante de las autoridades, diciendo que habían venido a hacerles perder el negocio, en fin, inventaron un montón de cosas. Y fue así que prendieron a Pablo y Silas, y
los castigaron, les laceraron las espaldas y los arrojaron en la prisión, advirtiendo al carcelero que si ellos se escapaban, él pagaría con su vida. Ahora, este incidente de la cárcel es milagroso, porque a medianoche hubo un terremoto y el carcelero, temeroso de que los presos hubieran escapado, intentó suicidarse, pero fue impedido por la intervención de Pablo. Como resultado de esto, el carcelero y su familia también fueron bautizados. Al día siguiente, y esta es la tercera parte de nuestro estudio, cuando las autoridades de Filipos se enteraron de que Pablo era ciudadano romano, se llenaron de temor y le pidieron que se retirase de la ciudad en libertad. Pablo no quiso discutir mucho y se fue, y pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Pablo no se detuvo en Anfípolis, en Apolonia. Lucas solo registra la ruta. En realidad todas estas ciudades forman parte de lo que se llamaba en aquel tiempo la Vía Ignacia, que era el camino comercial hacia Roma. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de descansar a media mañana del intenso sol bajo la gigantesca escultura del león de Anfípolis, ubicada a la entrada de la ciudad. Bueno, Pablo llegó a Tesalónica, que hoy es una ciudad demasiado grande para ser visitada en un solo día. En esta ciudad, por 3 sábados seguidos, Pablo evangelizó a los judíos y a los griegos. Muchos dicen que Pablo iba a la sinagoga solamente por causa de los judíos, pero el texto bíblico dice que él evangelizó a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Entonces Pablo iba a la sinagoga no por evangelizar a los judíos, sino porque él guardaba el sábado. La verdadera razón de ir a la sinagoga el sábado era esa: él le devolvía a Dios el sábado como el día sagrado, pero también aprovechaba para evangelizar a judíos y a griegos. Veamos ahora en qué consistió el mensaje que Pablo predicó en Tesalónica. El texto bíblico dice que estuvo declarando y exponiendo, es decir, declaraba y exponía las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué enseñaban las escrituras? Pues que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, que Pablo predicó la muerte y la resurrección de Cristo. Te digo una cosa, no vas a encontrar ningún mensaje en el libro de los Hechos, predicado por Pablo o Pedro, en el cual la muerte y la resurrección de Cristo no constituyan el tema central. Hoy generalmente no se menciona mucho la resurrección como parte de nuestro mensaje, pero tenemos hoy un Cristo vivo en el santuario celestial intercediendo por nosotros, y la obra de Cristo en el santuario tiene que ser destacada, pero naturalmente para eso tenemos que predicar también el tema maravilloso de la resurrección, porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que resucitó y en este momento intercede a partir del año 1844 en favor de sus hijos, porque la hora del juicio ha llegado. Bueno, muchos judíos creyeron en Tesalónica, pero los que no creyeron pues se levantaron a la ciudad y partieron a perseguir a los apóstoles. Ellos una noche se escondieron en la casa de un hombre llamado Jasón, porque venían a prenderlos y a agarrarlos. Entonces los hermanos creyeron prudente que Pablo y sus compañeros pues escaparan de la ciudad de Tesalónica. Fue así que ellos se dirigieron a Berea, que no está muy lejos de Tesalónica, tal vez 1 hora por tierra hoy. Hechos 17, 10 al 15 relata así. Voy a ir comentando a medida que leo el texto. Esa misma noche, ¿qué noche? La noche en que se escondieron en la casa de Jasón. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. En ese viaje que hicimos en mayo pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de llegar al lugar donde estaba la sinagoga de los bereanos. Hoy día ya no existe más sinagoga. Hoy día los ortodoxos han construido una pequeña capilla ahí. Pero era en ese lugar donde se reunían los judíos y estudiaban la palabra de Dios todos los días. Pablo destaca el espíritu de los bereanos como cristianos que aceptaron la palabra de Dios, pero la estudiaban, la examinaban,
La fe de ellos no era solo en base a la palabra del apóstol, sino que querían comprobar que todo lo que creían estaba escrito en la palabra de Dios. Y ese es el verdadero espíritu del cristiano. No creer en lo que los otros dicen solamente, sino analizar, leer con los propios ojos lo que la palabra de Dios dice. Sigo leyendo el texto. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Ya les dije, estaba solo a 1 hora. Hoy día no, de carro. Ese tiempo demoraría un poco más, pero era relativamente cerca. Los que habían perseguido a Pablo, Silas y Timoteo en Tesalónica, ahora cuando se enteraron que estaba en Berea, fueron para allá. Sigo leyendo el texto. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron. Ahora, querido, vamos a Atenas. Esta es la 4ª parte de nuestro estudio. Pablo esperaría en Atenas a Silas y a Timoteo. Él quería que Silas y Timoteo visitaran a los creyentes en Tesalónica para ver cómo estaban progresando en la fe. El versículo 16 del capítulo 17 dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es que Atenas era el centro de la cultura de aquellos días. Era una ciudad entregada completamente a la idolatría. Y el versículo 17 continúa diciendo: Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Porque a los griegos les gustaba ir a la plaza a discutir filosofía, cada uno hablaba de sus ideas, y Pablo fue allá donde la gente estaba para presentar también el mensaje del Evangelio. Esta plaza queda al pie de lo que hoy, los turistas que van a Grecia, a Atenas, saben lo que es la Acrópolis. Esa es la congestión del turismo. Y podemos imaginarnos a Pablo caminando por allí. Recordarás que Pablo construía tiendas para ganarse la vida, y tal vez debe haber vendido algunas tiendas en ese mercado ahí. Y mientras vendía sus tiendas, hablaba del Señor Jesucristo. Continuemos leyendo el versículo 18. Dice: Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Interesante, los filósofos de ambos grupos que vinieron a oír lo que Pablo decía, consideraban el nombre de Jesús y la idea de la resurrección como un mensaje de nuevos dioses. No entendían. Pero continuemos con el versículo 19. Aquí dice: lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Mira, el Areópago se encontraba en una formación de roca muy peculiar, sobre cuya parte alta en la Acrópolis se había erigido el Partenón y los demás edificios que tenían relación con aquel gran centro religioso y cultural griego. El Areópago era una especie de tribunal griego formado por un consejo de nobles que se reunía al aire libre. Todos los turistas que visitan el Areópago hoy pueden leer desde la colina de Marte el sermón de Pablo que se encuentra allí grabado. Bueno, los filósofos griegos en aquel tiempo
le dijeron a Pablo que querían saber más acerca de esta nueva doctrina del Evangelio. En otras palabras, estaban en una completa oscuridad espiritual. Estaban en peores circunstancias que los gálatas, los filipenses o los tesalonicenses. Sin embargo, ellos se creían grandes sabios. Las personas así, de este tipo, son las más difíciles de ser alcanzadas por la palabra de Dios. Y así sucede también con los que no son verdaderos creyentes, es decir, profesan ser cristianos pero no lo son, porque creen que no necesitan más que el conocimiento superficial que tienen. Parece que no se dan cuenta que en verdad necesitan un Salvador, no solo en la cabeza, sino un Salvador que los haga caminar cada día, llevándolos de la mano, para vivir la vida cristiana victoriosa. Continuaron pues los atenienses hablando con Pablo y le dijeron lo que está en el versículo 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Interesante. Pablo entonces comenzó pues su mensaje de una manera formal, diciendo, varones atenienses. Luego dijo que percibía que eran muy religiosos. Los atenienses en verdad, pues eran religiosos. Atenas estaba llena de ídolos, ya te dije, en cada esquina había un ídolo. El panteón de los dioses de los atenienses y los griegos era interminable. Había dioses pequeños, dioses grandes. Tenían un dios casi para cada circunstancia o situación. Eso es lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo, ustedes son muy religiosos. En este sentido, eran verdaderamente muy religiosos. Y tal vez este era su problema, que eran religiosos. Vivían una religiosidad que los apartaba de Dios y de la persona de Jesucristo. Y ese es el problema de mucha gente hoy. No se trata de que las personas sean demasiado malas para ser salvas. Este no es el problema. El problema es que algunos se creen muy religiosos, dignos y buenos, que piensan que no necesitan un Salvador. Otros, en cambio, desde una postura materialista, se consideran tan humanos, compasivos y solidarios que no necesitan a Dios. Si soy bueno, ¿para qué Dios? La verdad es que tenemos que predicar el Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, porque los seres humanos necesitan a Dios y están perdidos sin Cristo, aunque no lo sepan, aunque estén escondidos atrás de la religiosidad o de la incredulidad. Y es por este motivo que Pablo fue a Atenas. Los atenienses necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Y destacaremos pues el hecho de que en Atenas Pablo no fue a la sinagoga. Comenzó su discurso magistral dirigiéndose a los varones atenienses. Y después que hizo esta observación de que eran muy religiosos, continuó diciendo en el versículo 23 lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Pablo les dijo, pasando y mirando vuestro santuario. Es decir, Pablo había visto los objetos de la adoración del pueblo, había visto sus altares, sus ídolos, sus templos. El hecho era que ese hermoso templo que llamaban el Partenón era un templo dedicado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes y Pablo había tomado nota de esas circunstancias
y de que entre todos los ídolos había encontrado un altar que tenía la inscripción al Dios desconocido. La cantidad de conversos en Atenas fue reducida. El sermón de Pablo en el Areópago es impresionante, no tengo tiempo para comentarlo. No solo citó el texto bíblico, sino que citó a los literatos de ese tiempo, a los poetas, a los filósofos. Trató de hablar para gente de alta alcurnia, gente filósofa. Tuvo pocos resultados, pero tuvo, y buenos resultados, porque mucha gente influyente se convirtió. Dionisio, por ejemplo, un miembro del Areópago, se convirtió. Dámaris, para mencionar a una mujer en ese tiempo, tiene que la mujer haber sido importante. Pero de Atenas Pablo se dirigió a Corinto, y aquí termina el comentario esta semana. A mi esposa y a mí nos llevó apenas un par de horas ir de Atenas a Corinto por tierra, dirigiendo un carro. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto. Aquí el apóstol conoció a 2 grandes amigos llamados Aquila y Priscila. El relato sugiere que estos, Aquila y Priscila, ya eran cristianos cuando llegaron a Corinto, habían venido expulsados de probablemente Roma en la deportación que el emperador Claudio realizó. ¿Cuál fue el resultado de las actividades misioneras de Pablo en Corinto? Fue extraordinario, porque debido a los pocos resultados de su discurso intelectual allá en Atenas, cuando llegó a Corinto, Pablo dijo, no, ahora me he propuesto predicar a Cristo y solamente a Cristo crucificado. Y el éxito fue extraordinario en Corinto, porque cuando tú levantas a Cristo, pues las personas son atraídas a Jesús. A pesar de la fuerte oposición judía, el mensaje de Pablo prevaleció. Algunos judíos creyeron, al igual que algunos gentiles adoradores de Dios. Entre los conversos estaban Crispo, el dirigente de la sinagoga, y toda su familia. Muchos corintios creyeron y se bautizaron. Sin embargo, la situación entre los judíos era bastante tensa. Los judíos nunca dejaron en paz a Pablo. Y pues también ya había llegado el momento de regresar a Antioquía, así que Pablo de ahí de Corinto se dirigió a Efeso. En Efeso dejó a Aquila y Priscila, pasó algunos días con ellos ahí y después reanudó el viaje hacia Antioquía. Más tarde regresaría a Efeso y nosotros veremos tal vez en un estudio posterior la obra maravillosa